Hay circunstancias en nuestra vida que pueden malinterpretar el fruto de la fe. Y es que yo puedo estar esperando una victoria en un estrado judicial donde necesito tener una fe sobrenatural. Pero también puedo tener una situación inevitable. También, por otro lado, pueden estárseme complicando mis emociones. Un ejemplo es que estar también lejos de mis padres, sabiendo o conociendo de sus necesidades, de su edad, y no poder suplirlas con mi presencia. Eso me genera una tristeza en el alma. Son circunstancias que en algún momento puede llegar a confundir la situación emocional con una falta de fe. Por eso podemos hablar de una forma errónea si interpretáramos en esta situación la fe. Pero miremosla con la palabra de Dios para que ustedes puedan tener mucha mayor claridad con respecto al tema que hoy les traigo. Una palabra para el espíritu le trae nueva enseñanza para que sea fortalecido y madurado espiritualmente. El no entender que somos de Dios y que debemos vivir para Él y que su voluntad sea cumplida en cada uno de nosotros nos hace escuchar como hoy he llamado el devocional, mis emociones y la fe. La palabra que nos respalda esta mañana se encuentra en Mateo 26, versículos del 36 al 39. Y es que hay varias formas de observar, sobre todo ideas erróneas, cuando observamos el comportamiento de la fe. Dice la palabra de Dios y es donde nosotros tenemos que poner y estar atentos, porque no podemos malinterpretar la fe de otras personas. La manera en que nos sentimos demuestra la calidad de nuestra fe. A veces cometemos el error de medir nuestra fe por el modo en cómo nos sentimos. Si nos sentimos decaídos, tristes, pensativos, entonces pensamos que nuestra fe es de baja calidad y que nuestra vida está en malas condiciones. Pero si nos sentimos al contrario, animados, creemos que nuestra fe es de alta calidad y que nuestra vida está en buen estado. Pero aquí vemos claramente que esta es una manera inadecuada de interpretar nuestras vidas y el significado de la fe. Nuestra salud espiritual y la calidad de nuestra fe no se miden por el estado de nuestros sentimientos. Dice la palabra de Dios en Mateo 26, 37 al 39. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Aquí vemos al Señor Jesús entristecido y angustiado. ¿Podríamos nosotros pensar que estuviera atravesando una crisis de fe? Pero cuando nos fijamos realmente en el versículo siguiente, vamos a entender cuál es el caso. Y dice él en el versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces aquí vemos que Jesús, a pesar de estar profundamente afligido y angustiado, fue fiel y obediente a su Padre. Él no retrocedió ante la terrible y agonizante muerte en la cruz, sino que la enfrentó en paciencia, en humildad, sabiendo que esa era la voluntad de su Padre. Entonces, en aceptación, entregó lo que él tenía que entregar y era su voluntad. ¿Cuántos de nosotros estamos llamados todos a entregar la voluntad nuestra ante nuestro Padre? Pero nos resistimos. Entonces, aquí podemos ver que la vida
de Pablo también, en la segunda carta de los Corintios, nos habla mucho sobre la vida cristiana o de los creyentes que ha sido victoriosa. Y algunas personas piensan que la vida victoriosa es la que puede trascender a través de la experiencia humana, que no estamos sujetos supuestamente a las emociones, ni al estrés, ni a la angustia. Pero ¿saben algo? Nada hay más lejos de la verdad. Pablo describe aquí una experiencia en otro versículo bíblico donde describe su experiencia y la de sus compañeros. En 2 Corintios 1:8 dice: pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Podríamos estar diciendo que están perdiendo la fe. Habla de cómo estaban atribulados y de que en medio de estar apurados o de que estaban siendo derribados, perseguidos, allí en medio de la aflicción, al contrario, no se angustiaron, no se desesperaron, no quedaron nunca desamparados, ni nunca se vieron destruidos. Ahí ellos dicen: pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero nunca pensaron en que fueron a morir. Entonces, nosotros tenemos que aprender a mirar cómo están nuestras emociones frente a la fe. No podemos estar entrando en confusión. No podemos ser determinados por el estado anímico, porque las emociones y la fe nunca van de la mano. No pensemos que sentirnos deprimidos, afligidos por determinadas situaciones significa que nuestra fe está empobrecida. No, debemos al contrario pensar que cuando nos sentimos bien, nuestra fe es fuerte y saludable, y así nos sintamos mal en medio de una tribulación, también debemos considerar que nuestra fe es fuerte y saludable y que lo que Dios quiere es que nosotros la fortalezcamos en ese mismo instante. Puede hacer que nos sintamos bien, pero es solo un sentimiento superficial, emocional o temporal. Así que lo invito a que analicemos un momento este otro suceso en ese versículo bíblico donde él está hablando de lo angustiado. En la parábola del sembrador, en Lucas 8, 4, 15, Jesús narra la historia de la semilla que cayó en diferentes tipos de terreno. No sé si la recuerda. Y él compara la semilla que cayó sobre la roca con los que reciben la palabra de Dios con gozo, pero después de algún tiempo se apartan. Algunas personas experimentan gran gozo cuando se convierten en cristianos y sienten que su fe es tan fuerte. Sin embargo, después de un tiempo, notan que su andar con el Señor carece de vitalidad, se sienten débiles, decepcionados, con doble ánimo, se desaniman. Entonces, aquí podríamos preguntar: ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué la fe fluctúa tanto? ¿Por qué se sienten bien un rato y luego están decaídos? ¿Por qué la fe es tan fuerte y ahora es débil? ¿Por qué de pronto la vida se torna tan desdichada? La verdad de toda esta situación es que su fe en el Señor no ha sido fuerte desde el principio. Incluso cuando se sentía estupendamente, estaba siendo engañado porque sus emociones no eran la medida de la calidad de fe que debías tener. Así que usted tiene que empezar a mejorar y a separar sus emociones del nivel de fe. Una cosa es que usted venga a buscar a Dios en medio de un problema y sienta que tiene que poner toda la fe del mundo y obligarse. Pero aquí, solo ejercitándola, podrá llegar a tenerla. Así esté entristecido. La fe es una sola. Las emociones no la miden, ni la suben ni la bajan.
La fe tiene que ser radical desde el principio. La fe debe ser el grano de mostaza que se va en aumento, nunca en disminución. Esa es la fe y las emociones. No olvide compartir esta palabra, ya que va a ayudar a edificar el reino de Dios en la vida de otros y que usted sienta que participa en el servicio a Dios indirectamente. Mañana miraremos la segunda idea errónea para observar la fe. Una palabra para el espíritu con Jenny Joya, una enseñanza para su crecimiento y madurez espiritual. Somos Hoy Dios Habla.